Bien, hermanos, capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 18. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén. Señor bendiga su palabra. Entonces, la semana anterior, hermanos, iniciamos el estudio de esta parte de capítulo que hablaba acerca de los anticristos. Como hemos estado, o como les he estado mencionando, ¿verdad?, a lo largo del estudio de la epístola, el apóstol Juan quería confirmarle a los hermanos, recordemos que era la iglesia que estaba en la región de Asia Menor, y les quería confirmar a ellos cuáles eran las verdades que ellos habían creído y que por las cuales ellos podían decirse a sí mismos que realmente eran creyentes. A la misma vez, al conocer estas verdades, podían entonces identificar a aquellos que estaban en el error, que estaban en tinieblas, que estaban creyendo una mentira y que por ende ellos llaman en esta parte son anticristos. Entonces el hermano les estaba confesando estas verdades. Entonces la iglesia, ¿verdad?, que esto era lo que el hermano buscaba, la iglesia pudiera estar tranquila y confiando acerca de lo que ellos habían creído. Entonces el apóstol les decía, ¿verdad?, como habíamos visto la semana anterior, que por causa de esto que estaba viendo, de cómo habían surgido dentro de la iglesia este grupo, que por un tiempo confesaban ser realmente creyentes, confesaban la verdad, pero luego se manifestó que no eran realmente creyentes. Entonces Juan les decía, este es el último tiempo por lo que estamos viendo, lo que está ocurriendo y cómo han salido de nosotros. Se han manifestado los que no son verdaderos. ¿Qué hacían ellos? Como habíamos visto, negaban que Jesús fuera el Cristo, o sea, el ungido. Negaban al Padre y negaban al Hijo. Negaban que Cristo hubiera venido en carne. Entonces vemos que, y eso es lo que nosotros siempre vamos a poder identificar en aquellos que son falsos. Atacan la doctrina del Hijo de Dios, de la persona de Cristo. Sabemos de nuestro tiempo cuántos grupos, cuántas sectas enseñan algo distinto, contrario a lo que la Biblia enseña acerca del Hijo de Dios. Entonces vemos que no hay nada nuevo debajo del sol. Desde los tiempos del apóstol Juan, ya habían doctrinas contrarias a la verdad de Cristo. Él les dice que tenían que estar en lo que habían conocido acerca del Padre y acerca del Hijo. Que habíamos visto que el Hijo es eterno, igual al Padre. Habíamos visto que Dios es luz, apartado del pecado. Que es por la sangre del Hijo de Dios que Él derramó en la cruz al ser la propiciación por nuestros pecados, que es lo único que nos limpia de nuestros pecados. Hemos visto también que confesar al Padre, que es entender que Él les había dado una ley y que por lo tanto esa ley debía ser obedecida y que eso en el creyente es un deleite, obedecer los mandamientos del Señor. Hayamos entendido también que confesar al Hijo es que tenemos un único abogado ante el Padre que intercede por nosotros, a Jesucristo el justo. Que el Padre exige y demanda que le amemos a Él por encima de este mundo y de las cosas temporales de este mundo.
Entonces es una manera también en la cual nosotros podemos identificar si estamos creyendo a la verdad. Mateo 11:27, Cristo había dicho: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Negar a Cristo entonces, negar al Hijo es negar al Padre. El Hijo es el que nos revela al Padre. Creer en un Jesús diferente del de la Escritura es perder entonces el conocimiento del Dios verdadero. Recordemos como le dijo Jesús a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahora, hermanos, cuando Juan entonces estaba exponiéndoles acerca de estos anticristos, él les va a hacer el contraste con respecto a lo que los anticristos entonces creían con lo que creen los verdaderos creyentes. Y en el versículo 20, él inicia de esta forma: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La traducción dice: y conocéis la verdad. Ahora, aquí hay algo muy interesante, porque el apóstol está haciendo, podríamos decir, como un intercambio en las palabras. Porque recordemos, ¿qué significa la palabra Cristo? Esa palabra significa ungido. El Mesías, ¿verdad? Que en hebreo, Mesías, y en griego, Cristo, que significa ungido. Entonces, los anticristos eran los que eran anti-ungidos. Pero él les dice: pero vosotros, dice, ellos son los anti-ungidos, están contra esa verdad, pero ustedes sí tienen la unción. Vosotros tenéis la unción. Ahora, ¿qué significa tener la unción o ser ungido por Dios? Entonces, ya desde el tiempo del apóstol Juan habían estas enseñanzas. Y como habíamos visto, ¿verdad? Estaba un grupo, los gnósticos, que enseñaban algo acerca de que había un conocimiento explícito, un conocimiento reservado para algún grupo de personas, que no todos lo podían tener. Entonces había como una separación, decían ellos: nosotros tenemos más conocimiento que ustedes. Eso alegaban ellos. Que algo muy parecido ocurre hoy en muchos círculos cuando alguien dice: yo tengo mucha unción, ustedes no. Entonces vemos como ya desde ese tiempo había esa separación en cuanto a realmente qué implicaba el conocimiento de la verdad. Entonces nosotros debemos ir a la luz de la palabra, porque ese es un tema que se ha manipulado mucho en las iglesias. Este tema acerca de lo que significa ser ungido o tener la unción, como dice aquí, la unción del Santo. Porque en el contexto que está haciendo Juan, le está hablando a los creyentes. Les dice: esos anticristos, ellos no han perseverado en la verdad, han negado al Hijo, han negado al Padre, han negado la encarnación del Hijo, pero ustedes sí tienen la unción. Entonces, ¿de qué estaba hablándole Juan a la iglesia en ese momento? Pues como les había dicho, ¿verdad? En muchos círculos hoy en día este tema se ha tergiversado, o inclusive se ha llegado a cosas bastante vergonzosas o absurdas dentro de muchos grupos, ¿verdad? Que se llaman a sí mismos cristianos. Si ustedes, hermanos, hacen tal vez el ejercicio como esta semana yo lo hice, de buscar por internet ¿qué es la unción? Ustedes van a encontrar una serie de videos, hermanos, que uno dice: ¿cómo en la iglesia hacen esto? ¿Verdad? Y muchas veces hay que reconocer esto. Muchas veces y como oramos muchas veces aquí, por la ignorancia que hay en el pueblo, en la iglesia de Cristo. Hay gente que tal vez realmente tiene una buena intención, ¿verdad? Una sinceridad en lo que están buscando, pero hay un error en cuanto al conocimiento de la palabra. ¿Y eso qué los lleva? A prácticas que supuestamente aquellos que están guiando el rebaño llegan y se los presentan, y ellos son llevados, ¿verdad?, a estas falsas enseñanzas. Ver un hombre agarrar la Biblia y vertirla en una tina llena de aceite, alegando que le va a dar más poder a la Biblia.
O personas que agarran una botella literalmente llena de aceite y se la derraman en sí mismos mientras están predicando. Y así cosas más absurdas. Inclusive recuerdo hace tiempo leer un libro donde un hombre decía que tenía tanta unción que cuando estaba orando en su cuarto y llegaba un familiar a tocar la puerta, salía disparado como si hubiera pegado a un 220. Entonces son cosas que uno dice, ¿cómo la iglesia puede llegar, verdad, a creer estas cosas? Pero ahí es donde nosotros, hermanos, entonces debemos rogar al Señor para que sea su misma palabra, ¿verdad?, la que nos ilumine a nosotros con respecto a lo que debemos entender con lo que significa la unción del santo. Porque recordemos, Juan se lo está diciendo a la iglesia, no a un grupo específico, sino a la iglesia. Entonces debemos reconocer, si somos la iglesia de Cristo, nosotros tenemos la unción. Ungir, lo que la palabra significa únicamente es extender superficialmente sobre una cosa o personas, ya sea aceite, grasa o etcétera. O sea, derramar superficialmente sobre personas o cosas, aceite, etcétera. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿para qué se utilizaba? En el Antiguo Pacto, ¿cómo vemos que se usaba esto de ungir? Bueno, se ungía personas o cosas. Recordemos Génesis 28 al 18, Jacob derrama aceite sobre una piedra, ¿verdad? Cuando él tuvo el sueño que vio una escalera donde ángeles bajaban, ¿verdad? Y dice que subían y bajaban. Entonces después que él se despierta, dice que ese era el lugar, ¿verdad?, casa de Dios, y unge esa piedra como señal de lo que había entendido ahí. Después en Éxodo 30, 22 nos habla acerca de cómo se ungían los utensilios en el tabernáculo. ¿Y qué significaba eso? Únicamente lo que quería decir era que se apartaban o se consagraban para el servicio a Dios. Eso era únicamente lo que significaba. La consagración o la santidad, que significa eso, apartado para el servicio a Dios. Pero también, como les decía, se ungía a las personas, pero no a todas las personas. En el Antiguo Pacto esa es la diferencia. No se ungía a todos, sino que eran algunas específicas, algunas personas específicas para la labor a la que Dios los llamaba. Se ungía a reyes, se ungía a sacerdotes y se ungía a profetas. Eso es lo único que nosotros vemos. Segunda de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 4, nos habla cuando los varones de Judá llegaron a ungir a David por rey sobre la casa de Judá. Primera de Reyes 1:34, primer libro de Reyes 1:34, cuando ungen a Salomón, el que iba a ser el sucesor del rey David. Luego, en Éxodo 28:41, a los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos. Dice, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y en el primer libro de Reyes también, capítulo 19, versículo 16, dice, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás, bueno, también por rey sobre Israel. Pero entonces tenemos reyes, sacerdotes y a profetas. Que entonces lo que debemos simplemente entender era para apartarlos para el servicio a Dios. Ahora, ¿qué ocurre en el nuevo pacto? Porque eso es lo que vemos. En el antiguo pacto así se manejaba, algunos en específico, no a todos. Cuando el Señor establece el nuevo pacto, como lo recordamos siempre, ¿verdad?, en la cena del Señor, cuando Él dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Muy bien, leamos del 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, o sea, hablando de Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el versículo 21, y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, y Él que nos ungió es Dios. Y el versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
Pablo le está hablando a la iglesia en Corintios también, a la iglesia en Corinto. Y él les dice, ustedes han sido ungidos ¿por quién? Por Dios. ¿Y que han recibido como esa marca de que han sido ungidos? El cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Una versión dice, Dios es el que nos mantiene firme en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Ahora quiero que vayamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7. En el versículo 37 al 39, dice, Juan 7, 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el apóstol Juan, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Quiénes iban a recibir el Espíritu Santo? Todos los que creyeren en Él. Y la marca de que una persona ha sido ungida por Dios es que recibe al Espíritu Santo. Esa es la unción de Dios, la unción que vemos que que Juan le dice a la iglesia en Éfeso y que Pablo también le dice a la iglesia en Corinto. Han sido ungidos porque han recibido el Espíritu. Todos los que han creído en el Hijo de Dios, si usted hoy en esta mañana ha creído en el Hijo de Dios, usted tiene sobre usted mismo, la unción de Dios. Entonces vemos que la marca, ese sello, es que tenemos al Espíritu morando en nosotros. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, Él lo dijo así, capítulo 16, versículo 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco, veamos el 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino a que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y escuche, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, hermanos, la obra del Espíritu, ¿cuál es? Guiarnos a toda verdad. El que tiene la unción de Dios, el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Nos lleva a conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Por eso los anticristos no tenían al Espíritu de Dios. Por eso ellos negaban las verdades esenciales acerca de la persona del Hijo de Dios. Pero todo aquel que hoy ha recibido el Espíritu Santo, que tiene esa unción de Dios, por eso, hermanos, aquí en medio nuestro, yo no debo convencer a nadie de los que tienen al Espíritu Santo en esta mañana de que Jesús es Dios. El Espíritu Santo que está en usted le da el testimonio y lo convence para que usted crea que Jesús es Dios. No, yo no tengo que convencerle que Jesús recibió para sí la humanidad, que Él fue encarnado, sino que el Espíritu Santo le da testimonio a usted y usted cree eso. Entonces no debemos como predicador esforzarme por hacer eso, sino que el Espíritu es el que lo ha guiado a usted a que conozca que lo que está en la palabra es la verdad. Ahora, ¿cuántas veces, verdad? Y muchos aquí podríamos dar ese testimonio. Estuvimos en lugares donde se predicaban cosas que había algo que nos decía, eso no está bien, eso no es correcto. Alguna práctica, algún mensaje, algo que veíamos y que había algo, no entendíamos tal vez en ese momento qué era, pero hoy podemos a la luz de la palabra saber, el Espíritu Santo es el que me guía a Cristo y es el que entonces me hacía discernir, eso no es la verdad. Pero cuando llegó ese momento que la palabra nos fue predicada fielmente, el Espíritu nos guió a decir, esta es la verdad que Él había revelado en la palabra. Entonces, ¿no es verdad que eso está reservado para algunos? No. Todos los que tienen y que han creído en Él, en el Hijo de Dios,
tienen a este Espíritu que los guía a la verdad. Entonces, no hay una fórmula, no hay nada extraño. Yo no tengo que decirle a usted, venga aquí al frente para ponerle mi mano y que usted reciba al Espíritu. No, es para todo aquel que cree. No tengo que venderle ninguna botellita tampoco. Recuerdo una vez ir a una emisora a comprar en ese tiempo un CD. Y cuando llegué vi una fila. Habían como 60 personas más o menos. Y pensé, todo el mundo viene a comprar el CD. Pero ¿qué me di cuenta? Que habían traído un aceite de Israel. Entonces había una cantidad de personas haciendo fila para comprar eso. Entonces uno dice, aquí no hay, o sea, la escritura es clara. Si usted ha creído en Cristo, usted no tiene que buscar nada más, no tiene que escuchar, es que ya está la unción y un hombre está poniendo sus manos y tiene que ir allá. No. El Espíritu Santo ha morado en mí en el momento en que Él me dio la fe para creer en Cristo. Tengo la unción del Santo. Entonces, no hay fórmula ni cosa extraña, es todo aquel que quiere, todo aquel que cree, perdón. Y también debemos entender, no hay nadie más ungido que otro, porque muchas veces también está esa idea. Tal vez en muchos círculos se dice, ¿verdad? Es que cuando esos muchachos o esa persona canta o toca, me ministra de una manera. Entonces creen que es más ungido. O sea, podría tener tal vez más don o más talento, pero no más unción. La unción es la misma para todo el que cree. Luego, otra enseñanza, ¿verdad?, que la Biblia sí nos habla es cuando dice que seamos llenos del Espíritu. Pero eso es diferente, porque la unción es la misma para todos los que hemos creído. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Eso es así, hermanos. Si usted hoy ha creído en Él y tiene el Espíritu de Cristo, usted es un verdadero cristiano. En un sentido, un ungido. ¿Por qué? Porque está unido al verdadero ungido que es Cristo. Tenemos al Espíritu de Cristo, pero si no tenemos al Espíritu de Cristo, si alguien no lo tiene, este es anticristo. Niega las verdades del Hijo de Dios. Entonces, eso también es para nosotros tener mayor entendimiento. Tenemos ese sello en nuestras vidas del Espíritu Santo. Nos hace estar separados y consagrados por y para Cristo. Hay una pregunta en el catecismo del siglo XVI, muy antiguo, dice, ¿por qué eres tú llamado cristiano? La pregunta 31 del catecismo de Heidelberg dice, la respuesta dice, porque por la fe soy miembro de Cristo y por consiguiente dice, participante de su unción. Como les decía, por estar unidos a Cristo. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Cuándo fue que Cristo recibió esa unción? En su bautismo. ¿Y cómo lo ungió Dios? Con el Espíritu Santo. Y cómo Él se anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Leemos en los evangelios cómo Él anduvo sanando y predicando y enseñando el evangelio. Ahora nosotros, por estar unidos y haber recibido el Espíritu Santo, vamos a predicar estas verdades. Las verdades acerca del Hijo de Dios. Entonces dice el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Ya vimos que este Santo es Jesucristo. Marcos 1:24, cuando tiene ese encuentro con los demonios, dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Le dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Hechos 3:14, vosotros negasteis al Santo y al Justo. Como aquí también el apóstol Juan lo ha mencionado, ¿verdad? En el capítulo 2 y en el versículo 1, a Jesucristo el Justo. Entonces, estar unidos a Cristo, al Santo, a ese se refiere. Pero a la misma vez, como leíamos, vea cómo a la misma vez, esto nos demuestra la deidad de Cristo. Porque en Corintios decíamos, o leímos, ¿quién nos ungió? Dios. Y tenemos la unción del Santo de Cristo. Entonces Jesús es Dios. Toda la Escritura da este testimonio de que Él es Dios. ¿Y para qué? Dice, y conocéis todas las cosas. O sea, todos vosotros conocéis la verdad. Entonces, como les decía, no está reservada para unos pocos, como alegaban los gnósticos, ¿verdad? Que solo ellos tenían ese conocimiento. No, es para todos. Todos los que tienen al Espíritu Santo conocen la verdad. Cristo dijo que Él es el camino, la verdad
y la vida. En el versículo 21 dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad. Entonces Juan le está diciendo a la iglesia, yo no les escribo porque ustedes ignoran la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. En Juan 16, del 13 a 14, dice que eso es lo que iba a hacer el Espíritu, como leíamos, nos llevará al Hijo. Entonces, ¿qué es necesario aquí, hermanos? Es necesario conocer la doctrina, la palabra, porque dice que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Que el Espíritu Santo sobre los apóstoles les iba a recordar todas las cosas que Él les había enseñado. Ahora, ¿dónde nosotros tenemos la enseñanza de nuestro Señor? En la palabra. La iglesia aquí conocía la verdad porque conocían la doctrina. Ahora, eso es. Hay doctrinas esenciales que todos como creyentes, ¿verdad?, nos aferramos a ellas y no las podemos negar. Como lo que les decía, ¿verdad?, y lo que el apóstol está enfatizando, negar la deidad, negar la encarnación, eso es otro evangelio. La salvación únicamente por la fe. Son cosas esenciales que conocemos y estamos en la verdad y sabemos que si alguien viene predicándonos algo distinto a eso, no lo vamos a recibir. Lo vamos a exponer como el apóstol hacía, como un anticristo. El apóstol Juan en este caso, ¿verdad?, como les he mencionado, no tenía reparo en señalar y hablar fuertemente cuando estaba siendo atacada las verdades del evangelio. Hoy muchas veces en nombre de mantener la unidad, de no causar ofensas a alguien, de no causar divisiones, ¿qué se trata? Como de maquillar el mensaje para que no haya, dicen, ¿verdad?, divisiones dentro del pueblo. Pero sí es necesario cuando las verdades esenciales del evangelio, de la palabra de Dios son atacadas, nosotros sí exponer y conocemos la verdad. No vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina, porque estamos conociendo la verdad, la doctrina. Por eso cuando alguien nos dice que la letra mata, ¿verdad?, ese es un pasaje que ha sido totalmente manipulado. Cuando le dicen, no, es que mucha letra, mucho estudio, eso no es bueno. Déjese guiar por el Espíritu. Pablo estaba hablando de otra cosa en primer lugar ahí, ¿verdad? Estaba hablando del antiguo pacto y el nuevo ahora por la gracia. Pero en muchos contextos se habla así, no tiene que estudiar usted mucho, deje que el Espíritu lo guíe. Pero no, lo que dice la palabra es que por tener el Espíritu Santo, Él nos va a guiar a la verdad que está contenida en la palabra. ¿Quiere usted ser más lleno del Espíritu Santo? Conozca más la palabra. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted y yo somos guiados por la palabra de Dios. El fruto del Espíritu, que nos habla Gálatas 5, se va a manifestar en nosotros conforme somos santificados por la palabra. Es lo que el Espíritu Santo va a usar en diferentes contextos para que ese fruto se manifieste en nosotros. Ser llenos de la palabra. Ninguna mentira procede de la verdad. A nuestro Señor le preguntaron, ¿qué es la verdad? La tuvo enfrente este hombre, Poncio Pilato, al que era la verdad. ¿Y qué dice? Dice, inclusive en el relato, en el Evangelio de Juan nos dice, no hallo delito en él, pero aún así lo condenó. ¿Cómo rechazó la verdad? No sabe, rechazó la verdad, el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Conoce usted la verdad? ¿Conoce usted a Cristo? ¿Ha descansado en Él solamente como su Salvador? Si ha recibido el Espíritu Santo, Él lo guía a Cristo. Y usted permanecerá. No será como esos anticristos que luego se va a manifestar que nunca estuvieron en Cristo. Ahora, hermanos, hubo un tiempo, porque también es interesante conocer esto. Hubo un tiempo, a través de la historia de la humanidad, en cuando las personas sí tenían un concepto en cuanto a que era posible conocer la verdad. Por muchos años sabían que había un Dios y que el hombre debía responder a ese Creador. Por muchos siglos fue así. La gente era consciente de que había un Creador. Pero luego surgió una época en la cual el hombre decía, no. O sea, no es necesario asociar toda la religión, sino que yo por la razón puedo llegar a conocer qué es la verdad. Entonces se basaban más que todo en el pensamiento racional o en la ciencia, para conocer si algo era verdadero o no.
ya negando lo religioso, podríamos decir, y saliendo entonces ya de las escrituras para decir, la ciencia podría decirme qué es verdadero o qué no es verdadero. Pero entonces todavía ahí en esa época se podía discutir porque la gente creía en una verdad, no en las escrituras, pero tenían el sentido de que algo era verdad, aunque lo estaban buscando en la ciencia o en el pensamiento, en la razón. Pero ahora en el tiempo que estamos, hermanos, más bien la gente niega toda posibilidad de conocer la verdad. Yo puedo decir algo acerca del Hijo de Dios y alguien me va a decir, sí, eso es lo que usted cree como verdad, pero yo creo algo distinto. Entonces ya no existe para las personas sin el Espíritu Santo la posibilidad de conocer una verdad objetiva. No existe en el pensamiento humano. Por eso usted ve toda esa clase de religiones o de prácticas que han aflorado, ¿verdad? Y que la gente cree que esa para ellos es algo que les puede guiar a la verdad. Que nosotros, y por eso les digo, si usted tiene el Espíritu Santo, usted puede identificar y decir, eso es falso. Quiero leer lo que dice la confesión. En el capítulo 1, nuestra confesión de fe dice, la revelación completa que las Escrituras dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas, dice, son argumentos por los cuales se dan abundante evidencia de que ellas son la palabra de Dios. Y escuchen esta parte, sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. ¿Por qué usted y yo sí creemos que esta es la única verdad que existe? Que solo Cristo es el único camino de salvación. Por la obra interna del Espíritu Santo en el creyente. Eso es lo único, hermanos. Es la gracia de Dios que ha llegado a nuestras vidas y nos ha mostrado que lo que dice la Escritura acerca de Cristo es la verdad. Como les decía, por eso yo ahora a un creyente yo no tengo que convencerle que solo Cristo salva, porque el Espíritu le da ese testimonio a él, si él tiene el Espíritu de Cristo. Pero aquellos que no lo tienen a él van a dudar siempre de que exista la posibilidad. Es cuando, por ejemplo, cuando tenemos las posibilidades de compartir y evangelizar a personas aquí a los alrededores. Hay muchas preguntas en cuanto, ¿cómo sabe usted que la Biblia es la verdad? ¿Por qué los musulmanes no tienen la verdad? ¿Por qué los que creen en el hinduismo, por qué eso está mal? Y muchas veces la pregunta es honesta de la persona, pero otras veces se ve claramente su rebelión en contra de la palabra de Dios. ¿Y qué apelamos nosotros? Bueno, que el Espíritu Santo sea el que convenza. ¿A qué somos nosotros llamados? A exponer las verdades. ¿Y quién va a aplicar eso en el corazón del pecador? El Espíritu Santo, así como ocurrió en nuestras vidas, y es el testimonio que podemos dar. El versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso? Vean que otra vez Juan, como les decía, no tiene reparo en hablar así. ¿Quién es el mentiroso? En el tiempo de Juan habían algunos hombres de estos gnósticos o que hablaban en contra de Cristo. Entonces pienso que tal vez Juan podría estar pensando en estas personas directamente. ¿Quién es el mentiroso? Dice, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. O sea, es un mentiroso y un anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Aquí vemos, hermanos, también la deidad de nuestro Señor. Porque dice, si alguien no confiesa al Hijo, no tiene al Padre. Pero si confiesa al Hijo, sí tiene al Padre. ¿Cuál es esa relación que existe entre el Hijo y el Padre? Para decir que negar a Cristo es negar a Dios, al Padre. Bueno, porque Él es Dios mismo. Pero entonces vemos que el apóstol puede hablarles así a la iglesia. Hermanos, aquel que ha negado que Jesús es el Cristo, ténganlo como un mentiroso y ténganlo como un anticristo. La semana pasada les iba a recomendar, ¿verdad? Aprovechando aquí la librería, tenemos un libro que se llama Alerta Roja, el cual se los recomiendo, donde varios pastores hablan acerca de tantos falsos profetas que hay aquí en Costa Rica. Se los recomiendo. Les hago ahí el anuncio. Si alguien nos dice que Jesús no es Dios, ¿qué diríamos?
Si alguien nos llega a nuestra casa predicando algo diferente acerca del Hijo de Dios, ¿qué le diríamos? Tenemos, como le digo, la unción para poder hablar acerca de Cristo, por lo que hemos conocido de Él en su palabra. Podemos decirle que no, que la Escritura me dice que Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros, que su nombre, dice la Escritura, aquí va a ser admirable consejero, Dios fuerte. En Hebreos 1:8 nos dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Juan el Bautista dijo, soy una voz que prepara el camino a Jehová. ¿Y quién apareció? Jesús. Jesús es Jehová. Él es el Logos, Él es el verbo que era desde el principio. Y por Él todas las cosas fueron creadas. Nos dice la palabra, Él es la imagen, la copia exacta, es lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible. Por eso Él le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es la misma esencia, es de la misma sustancia, quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Él es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Podemos confesar esto porque tenemos al Espíritu de Él morando en nosotros. Si nos dicen que Él no fue hombre, la palabra nos dice, y Juan en su epístola nos dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos. En Hebreos nos dice el autor, los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Más adelante el autor en Hebreos dice, por lo cual Él debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, para expiar los pecados del pueblo. Y en el relato de Poncio Pilato, después de haberle azotado y humillado, él dice, no hallo delito en él. Y versículos más adelante los presenta, delante de la multitud y les dice, he aquí el hombre. Y 2 Corintios 5:21, quitamos la humanidad de Cristo y nos quedamos, como decía el autor a los Hebreos, sin alguien que haya expiado nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él recibió el castigo de nuestros pecados, para que nosotros recibiéramos su justicia. Si alguien viene y nos predica algo acerca de que Cristo no es suficiente, que hay algo más que yo debo cumplir, en la cruz Él dijo, consumado es. Todo estaba hecho. Lo que el hombre necesita para ser salvo, Él lo cumplió en la cruz. Pablo nos dice en Romanos, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Ha creído usted en ese Dios? ¿Ha confesado al Hijo de Dios? Si ha confesado al Hijo de Dios, tiene al Padre, tiene comunión con el Padre. ¿Ha creído en Jesús, el Cristo, el ungido? Quiera el Señor que así sea. Leamos nuevamente en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 11 y versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y aquí está, nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí vemos la soberanía de Dios. ¿Ha conocido usted al Padre? El Hijo se lo ha revelado. Pero inclusive cuando Jesús les preguntó a los discípulos, ¿quién dicen las personas que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Quién se lo reveló? El Padre. El Padre revela al Hijo, el Hijo revela al Padre. Y el Espíritu Santo, la unción del creyente, nos lleva al Hijo. Ese es el Dios Trino. El único Dios verdadero, el Dios Trino que se ha revelado en las Escrituras, nos lleva a conocer al Dios verdadero. Quiere el Señor, hermanos, que usted esté entonces conociendo a ese Dios. Podemos discernir la verdad del error.
Y también que en esta mañana, ¿verdad? Es mi anhelo que usted hoy pueda entender entonces o haya entendido que la unción es el Espíritu Santo. Eso es, hermano. Usted ha creído en Cristo, usted tiene la unción. Amén. Vamos a leer nuevamente el pasaje para concluir. Vamos a leer del versículo 20 al 23. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene al Padre. Amén. El Señor bendiga su palabra. Vamos a concluir aquí. Regresamos a las 10 de la mañana.